Sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, 1964-1970. Biografía. Díaz Ordaz Bolaños nació en San Andrés Chalchicomula, hoy ciudad de Cerdán, el 12 de marzo de 1911. Sus padres fueron Ramón Díaz Ordaz, hijo del héroe liberal José María Díaz Ordaz, quien encabezó en Oaxaca a los liberales frente a las fuerzas conservadoras durante la Guerra de Reforma, y Sabina Bolaños Cacho. Díaz Ordaz se graduó como abogado en la Universidad de Puebla en 1937. Durante el transcurso de su carrera ocupó diversos cargos políticos, entre los que destacan ser diputado federal, senador de la República, además de ser titular de la Secretaría de Gobernación en 1958. Fue designado como candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de la República en 1963. Resultó electo para desempeñarse como presidente de México y comenzó su mandato el 1 de diciembre de 1964. Durante este lapso fomentó el crecimiento económico de México mediante el desarrollo de la reforma administrativa, la construcción de la siderúrgica Lázaro Cárdenas en Las Truchas y la ampliación de la infraestructura hidráulica, llegando a construir 107 presas. Además de que a los 3 años de su toma de protesta se firmó el Tratado de Tlatelolco, del que surgió el Organismo para la Proscripción de Armas Nucleares de América Latina, OPANAL. ¿Sabes todo lo que hubo detrás de la matanza de Tlatelolco en 1968? El movimiento estudiantil de 1968, también conocido como la masacre de Tlatelolco, son los nombres que se le pusieron a las atrocidades cometidas a estudiantes el 2 de octubre de 1968 durante una manifestación pacífica. A finales de los 60 comienzan a surgir nuevos ideales en la juventud, impulsados por el movimiento hippie, los nuevos géneros musicales como el rock psicodélico, el consumo de sustancias y un cambio de pensamiento que chocan directamente con las imposiciones estrictas de la sociedad y sus gobiernos, como por ejemplo las manifestaciones en Estados Unidos contra la guerra de Vietnam. En el caso de México, este movimiento fue especialmente contrario a la administración en la que se encontraba la nación, ya que tras el final de la Revolución Mexicana, el país estaba gobernado por el PRI, en un régimen duro y autoritario, por lo que estas nuevas corrientes más liberales no fueron bien recibidas, y menos por el presidente de la época, Gustavo Díaz Ordaz, que tenía facilidad para la crueldad y el autoritarismo. Además, ese año se iban a celebrar las Olimpiadas en México, por lo que el presidente no le convenía ninguna protesta ni revuelta que pusiese en duda el poder del gobierno. Plaza de la Ciudadela, un pleito entre estudiantes de preparatoria de pertenecientes al Politécnico y a la UNAM terminó con una violenta represión. Un grupo de granaderos intervino y tomó una de las escuelas, golpeando, apaleando y usando gases lacrimógenos contra profesores y estudiantes. Una manifestación del Politécnico contra los hechos de la Ciudadela se encontró con otra marcha de la UNAM que conmemoraba el aniversario de la Revolución Cubana. Los granaderos reprimieron ambas manifestaciones. El ejército irrumpió violentamente en la Preparatoria 1 Ildefonso. El soldado y 1,000 personas detenidas y más de 400 hospitalarios. La autonomía universitaria había sido violada. El rector Javier Barros Sierras protestó por la ocupación de los planteles. La UNAM suspendió clases y se sumaron a la lucha nacional el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma Chipango, y la Escuela de Guanajuato, Chiapas, Tabasco, Puebla, Jalisco, Veracruz, Hidalgo y Querétaro. Las marchas comenzaron a ser más frecuentes y la sociedad comenzó a unirse. Mientras los medios de comunicación se encargaron de esconder la realidad, miles de jóvenes salían a las calles a contar la situación que se vivía en la capital. A escasos meses de las Olimpiadas de México de 1968, la represión se intensificó por el afán de las autoridades de dar una buena imagen ante la prensa internacional. Se creó el Consejo Nacional de la Huelga, CNH, integrado por representantes de 77 escuelas. En el marco de su cuarto informe de gobierno, el presidente Gustavo Díaz Ordaz amenazó sin dar soluciones. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite. No podemos permitir ya
que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo. 2.000 estudiantes realizaron una marcha del silencio para evitar cualquier intento de represión violenta. Se dieron a conocer los 6 puntos de peligro. $10.000 soldados tomaron la ciudad universitaria y detuvieron a más de 1.500 personas. El ejército toma simultáneamente las instalaciones politécnicas de Zacatenco y el casco de Santo Tomás. Más de 15.000 estudiantes, apoyados por obreros, trabajadores, periodistas y amas de casa, se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, infiltrados entre la gente y en la señal de un par de bengalas. Militares vestidos de civiles comenzaron a disparar a la multitud. El ejército rodeó el lugar para iniciar una masacre que terminó con la vida de cientos de personas. Y una maldita bala me atraviesa. Yo quedé precisamente allí, abajo de esa asta, que no me pude levantar, las piernas se me doblaban. Y un muchacho, más o menos como de tu edad, más o menos, se acerca y me dice, maestro, vámonos, porque si lo ven lo mata. Y el muchacho se puso adelante de mí y una maldita bala me atraviesa. Me atraviesa la cabeza. No sé si el balazo venía de allá o venía de aquí, no me di cuenta, o de allá. El hecho es que aquí cayó, aquí. Ay, es lo más tremendo de mi vida. La periodista italiana Oriana Fallaci se convirtió en una de las víctimas de la represión gubernamental contra el movimiento estudiantil el 12 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, Ciudad de México. Fallaci siguió las protestas de los estudiantes, que durante días llenaron las calles exigiendo diálogo al gobierno del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz y la libertad de presos políticos. Los estudiantes estaban representados por el Consejo Nacional de Huelga y los líderes de este invitaron a la periodista a asistir a un mitin que tendría lugar el 2 de octubre en Tlatelolco. Ahí, a unos metros de la Plaza de las Tres Culturas, la corresponsal de guerra habría de vivir en carne propia la represión contra el movimiento estudiantil. La experiencia durante su trabajo periodístico en la guerra de Vietnam le valió para saber que las bengalas, lanzadas desde un helicóptero, eran el indicativo de que habría un operativo para frenar la protesta. Como cientos de los ahí presentes, no tuvo tiempo de reaccionar y de ponerse a salvo. En segundos empezaron los disparos y comenzó la masacre. En ese momento, un helicóptero apareció sobre la plaza, bajando. Unos segundos después, lanzó 2 luces verdes en medio de la multitud. Yo grité, «Muchachos, algo malo va a pasar, ellos han lanzado luces». Me contestaron, «Vamos, usted no está en Vietnam». Pero yo repliqué, «En Vietnam, cuando un helicóptero arroja luces, es porque desean ubicar el sitio a bombardear». No más de 3 segundos después, escuchamos el fuerte ruido de carros militares acercándose y estacionándose alrededor de los lados de la plaza. Los soldados saltaron con su ametralladora y abrieron inmediatamente. No al aire como para amedrentar, sino contra la gente. Enseguida nos dimos cuenta que en los tejidos había más soldados con ametralladoras y pistolas automáticas. Habían estado ocultos. Me helé. Sócrates, el muchacho que tenía el micrófono, gritaba, «Compañeros, no corran, no se asusten. Es una provocación. Quieren atemorizarnos. No corran».
La noche del 2 de octubre, Fallechi fue sometida por el batallón Olimpia y resultó herida en la espalda con 3 impactos de bala. Aunque estaba amedrentada por la policía, me fui moviendo centímetro a centímetro hasta desplazarme como medio metro. Al mismo tiempo, escuché una gran explosión que me recordó a Vietnam y era la ametralladora de un helicóptero. Lo conozco, es un sonido especial. De repente sentí una cosa terrible, como piedras o navajas golpeándome 2 veces en la pierna y una en la espalda del lado derecho. Durante largos minutos permaneció en medio de su propia sangre y, creyéndola muerta, fue trasladada a la morgue, apilada junto a todos los cadáveres de algunos de los estudiantes masacrados por las fuerzas del gobierno de Díaz Ordaz. Poco después sería trasladada al hospital francés, donde fue intervenida quirúrgicamente. El tiroteo empezó a las 5:45. Yo fui herida cerca de 1 hora después. Estuve ahí hasta las 8:30 o después. Finalmente, los soldados vinieron y me subieron a una ambulancia. Más tarde, en el hospital, un policía me preguntó: nombre y apellido, edad, ¿qué estaba usted haciendo allá? Trabajando, contesté. Agitadora. No, periodista, recordó el relato. A unos días de la masacre, en ese octubre de 1968, desde su cuarto del hospital francés, la periodista italiana plasmó por escrito su experiencia. No voy a dar ninguna entrevista, ninguna. No después de lo que me pasó. Me han disparado, me han robado mi reloj, me dejaron desangrarme ahí en el suelo del Chihuahua, me negaron el derecho a llamar a mi embajada. Quiero que la delegación italiana se retire de los Juegos Olímpicos. Es lo menos que pueden hacer. Mi asunto va a ir al Parlamento. El mundo entero se va a enterar de lo que pasa en México, de la clase de democracia que impera en este país, el mundo entero. Yo he estado en Vietnam y puedo asegurar que en Vietnam, durante los tiroteos y los bombarderos, hay barricadas, refugios, trincheras, agujeros, qué sé yo, a dónde correr a aguarecerse. Aquí no hay la más remota posibilidad de escape. Al contrario, yo estaba tirada boca abajo en el suelo y cuando quise cubrir mi cabeza con mi bolsa para protegerme de las esquirlas, un policía apuntó el cañón de su pistola a unos centímetros de mi cabeza. No se mueva. Yo veía las balas incrustarse en el piso de la terraza a mi alrededor. También vi cómo la policía arrastraba de los cabellos a estudiantes y a jóvenes y los arrestaban. Vi a muchos heridos, mucha sangre, hasta que me hirieron a mí y permanecí tirada en un charco de mi propia sangre durante 45 minutos. Un estudiante junto a mí repetía: valor, Oriana, valor. La policía jamás atendió a mi petición. Avísenle a mi embajada, avísenle a mi embajada. Todos se negaron hasta que una mujer me dijo: yo voy a hacerlo. He llamado a mi hermana, que sale hoy en avión. He llamado a Londres, a París, a Nueva York, a Roma. Hoy en la mañana, cuando me llevaron a unos rayos X, periodistas me preguntaron qué hacía en Tlatelolco. ¿Qué hacía, Dios mío? Mi trabajo. Soy una periodista profesional. Tuve contacto con los líderes del Consejo Nacional de Huelga porque el movimiento es lo más interesante que sucede ahora en su país. Los estudiantes me hablaron el viernes en mi hotel y me dijeron que habría un gran mitin en la Plaza de las Tres Culturas el miércoles 2 de octubre a las 5 de la tarde. Como no conocía la plaza y sé que es un centro arqueológico, pensé combinar las dos cosas, por eso fui.